Ahora sí estamos grabando. Ya, entonces esas son las derivadas más simples que podemos manejar para luego comenzar con lo que es antiderivadas y luego integrales. Uno empieza con antiderivadas el curso. Derivadas. Por ejemplo, te dan una función que lo denotan con una F mayúscula. Por ejemplo, 2x. Y te piden encontrar una función F minúscula tal que al derivarlo te dé esa F mayúscula. Eso es lo que empiezan con antiderivadas. Mira, al F minúscula, si la encontramos, se le llama antiderivada. ¿Cómo lo planteamos? De la siguiente forma. Tú ves la función F mayúscula y ves que es 2x. Entonces hay que pensar, ¿qué función F al derivarlo me da 2x? ¿Qué función F al derivarlo me da 2x? ¿Quién es la función? ¿Quién es F? ¿Qué función al Dos. derivarlo me da? ¿Ah? Dos. 2. O sea, si Deri- la pregunta es, ¿qué función al derivarlo me da 2x? Y hay que pensar en derivadas. Yo te digo, la función x cuadrado. Tú tomas x Ah, cuadrado y lo derivas, ¿cuánto te da? 12. 2x. ¿Te fijas? Es el proceso inverso ahora. Te van a dar Ah, una ya. expresión, te van a dar una expresión y tú tienes que encontrar una función tal que al derivarlo te dé esa expresión que te están dando. Ah, ¿Cachai? ya. Las Sí, primeras son súper aprendiendo bien simples. Las aprendiendo primeras, derivadas, se me da la exactamente. antiderivada. Pero, por ejemplo, aquí sale algo más, porque, claro, es f de x igual a x cuadrado, al derivar nos da 2x, pero también podría ser x cuadrado más 1, porque si lo derivo, s me da 2x, y la derivada de la Y el uno se constante, elimina. ¿cuánto es la derivada de la Es, constante? es cero. 0. ¿Fija? Entonces aquí también podría ser más 2, más 3. En general, le escribimos más c, más una constante, un número real. Y esa constante es lo que va a salir mucho en los ejercicios que vengan más adelante. Porque la integral, la primera integral que aparece es la integral indefinida, y en esa siempre aparece este término que es el más c. ¿Se entiende entonces? La idea de la antiderivada es encontrar una función tal que al derivarla me dé el resultado de una función que ya me dan. Sí, Entonces, entiendo. otro ejemplo, mira, los más simples que deberíamos manejar. Otra función, mira, una función le llamamos f mayúscula, te la voy a dar, y por ejemplo es coseno. ¿Qué función al derivarla me da coseno? Es seno. Seno, ¿cierto? Entonces esa función f tiene que ser la función seno, porque sabemos que al derivarlo nos da coseno. Y estamos listos. Entonces, esta f es la antiderivada de esta f mayúscula. ¿Se fijan? La antiderivada del coseno es seno. El coseno de x es seno de x. ¿Bien? Entonces, ahí Ujú. salen varias. Puede ser seno de x, pero también podría ser seno de x más 1, porque al derivarlo la constante se hace 0. Podría ser menos 2. En general es más una constante. Más c. Entonces esas son todas las antiderivadas de esta función coseno. ¿Fija? Eso es a Ujú. grandes rasgos. Eso es lo primero, lo más intuitivo. Luego a ti te hacen una introducción de lo que es la notación de integral. Después ya comienzan con integración. Esta es una vista bastante livianita de lo que es integral porque es una definición más formal, pero nos vamos a ir a lo práctico para poder saber cómo calcular integrales. Bueno, Integral indefinida se llama esto. La definición formal, bueno, la vas a tener en tu clase en la universidad. Aquí me interesa que aprendamos la parte técnica, lo procedimental. Integral indefinida, tiene una notación, mira, es una S alargada. Se denota una función adentro
y un diferencial. Es el símbolo de integral, también es una S alargada, es una S como esa S, ¿sí? Una S alargada. Ese es el símbolo de integral, Un ¿ya? gusanito. Es como un gusanito, sí, es como el símbolo que aparece en los violines. ¿Has fijado en los violines cómo son? ¿Tienen ese símbolo como azul? Sí, sí. Es parecido a ese. Bien, es una S porque viene de suma, viene de sum en inglés, ¿ya? Ahí te van a dar la explicación de las integrales de Riemann, y esas integrales de Riemann son una sumatoria, y esa sumatoria al infinito se transforma en una integral. Lo que está dentro de la integral es la función f de x, que recibe el nombre de integrando. Ese es el integrando. Ok. Integrando, déjame escribirlo bien. Integrando se llama esa parte. Lo que acompaña a la función, que es esto de aquí, es el diferencial de x. No sé si en cálculo 1 alcanzaste a ver cómo se calcula el diferencial. No. Ya, es súper simple. Mira, voy a mostrarlo como cálculo nomás, porque la explicación tiene una explicación geométrica. Pero mira, supongamos que tú tienes una función y es igual a f de x, ¿sí? Aquí tú tienes variable y aquí tienes una función que depende de x. Tú quieres calcular el diferencial de y, diferencial de y, tú vas a hacer diferencial de y, una d, va a ser igual a la derivada de esa función por el diferencial de x. El diferencial de x y el diferencial de y son unos números muy chiquititos, ¿ya? Ese es el cálculo de diferencial, cosa que necesitas porque cuando integremos vamos a hacer cálculos de diferenciales para poder calcular integrales. ¿Bien? Y de ahí Esto es solamente, sale el nombre no, del ramo cálculo diferencial. exactamente, cálculo diferencial y después es cálculo integral. Claro, de cálculo diferencial, en el primer cálculo uno debería terminar sabiendo calcular diferenciales, ¿ya? Pero Ya, yo para no. calcular diferenciales lo único que tienes que saber es calcular la derivada y agregarle el diferencial, que es un número muy pequeño. ¿Bien? Entonces, mira, Pero ¿cómo saber cuál es ese número? A ver, un ejemplo. Un ejemplo. lo dan en general. O sea, tú te vas a olvidar de que es un número pequeño, simplemente lo vas a usar como un dx, cuando tengas que integrar o tengas que usar el diferencial. ¿Ya? Tal vez te hagan algún ejemplo con un número pequeñito, pero después los vas a dejar de ver y simplemente los vas a usar así. Sí los vas a usar. Y después en ecuaciones diferenciales también. Entonces, mira, el ejemplo que te di delante era la integral del coseno de x diferencial de x. Y te estoy preguntando, ¿cuál es la función tal que al derivarla me dé coseno de x? Y tú me dijiste que era Seno. seno. Entonces Seno de aquí X. ahora lo podemos leer de otra forma. La integral indefinida del coseno de x es seno de x más una constante, ¿cierto? Porque al Más derivar C. esto Ah, podemos obtener eso. ¿Cómo se hace en Wolfram? sí. Mira, ¿te sacaste el Wolfram o no? Sí, tengo el Wolfram acá. Mira, el comando para el Wolfram para hacer las integrales es int, de integral, int. Por ejemplo, nosotros escribimos coseno, tú escribes coseno de x. Ni siquiera escribe el de x porque lo interpreta de inmediato el Wolfram. Y ahí sale, mira, INT cos. integral coseno de x igual a seno de x más constante, dice. Integral coseno de X es igual a seno de X más constante. ¿Fija? Bien. Mira, probemos con otro. El que te dije, el primer ejemplo, el 2x. Integral de Integral de 2x de 2X. x X al cuadrado. más constante. Integral 2X. Integral de 2X de X es igual a X cuadrado más constante. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tenemos una calculadora para poder comprobar nuestra integral. Espera, voy a sonarme la nariz. Vale. Espera, voy a pausar la grabación. Bien, entonces, entendiendo esto, que es súper por encima del contenido que te estoy mostrando, sino que más que todo es lo procedimental, que significa la simbología y cómo se calculan un poquito. Te muestro lo que se llaman integrales inmediatas.
integrales inmediatas. Es el formulario más simple que tenemos que tener de integrales. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de las potencias? Se baja el exponente y el exponente se le resta 1 multiplicado por lo que está en medio. Esa es la derivada. Pero ahora, esa es lo que tú me dijiste, la derivada. Pero ahora es el Ajá. proceso inverso. Mira, te voy a hacer ejemplos. Vamos al Wolfram, mira, para que tú notes cuál es el patrón que sale, mira. Vamos al Wolfram, mira. Voy a hacer solamente potencias y voy a escribir sus integrales. Por ejemplo, una potencia súper simple sería x. Voy a ver cuál Sí. es el Cero. resultado. Mira, x cuadrado partido en 2 más una constante. ¿Sí? Mira ahora, la integral de x cuadrado. X cuadrado, al integrarlo es x cubo partido por 3. Otro, mira, cuando integramos x al cubo, x a la X a la cuarta cuarta partido dividido en 4. 4. ¿Cuánto va a ser X a la entonces? Si es X, integral de x a la X cuarta, ¿cuánto? elevado a ser X a la quinta partido 5. Veamos. X a la quinta partido en 5. Bien. Si es x elevado a 10, ¿cuánto va a ser la integral? X elevado a 10 X elevado a 11 partido 11. Ahí está. ¿Te fijas? Ahora, si es entonces x elevado a n, ¿cuál va a ser la Es integral? X elevado a n más 1 partido n más 1. Exactamente. Esa es la fórmula general de la integral de las potencias. ¿Y qué nos falta? Ah, Una constante. la constante. ¿Te fijas? Ese es el patrón para solamente las potencias. Entonces, Esa es mira, la antiderivada. o sea, ya la llamamos integral, claro. Antiderivada es un preconcepto que uno ve antes de pasar a integrales. Pero sí, que la antiderivada o la integral. Entonces, Ya. mira, ejemplos. ¿Cómo vamos a integrar raíz de x? Raíz de x se puede escribir como una potencia. Potencia X elevado a un medio. Exactamente. X elevado Ah, a ya, un ya, medio. ya. Y ahora Ya, ya aplicamos la digo, regla. ¿Qué dice? eso es igual a X a 1 elevado a un medio más 1 partido un medio más 1, que es Exactamente. Y 1,23. eso más Ah, la constante. ¿Cuánto es un medio más uno? Esos son 3 ya. medios. 1,5. Ah, 3 Claro, medios. 1,5 o 3 medios. Y aquí 3 medios está dividiendo, queda como 2 tercios. Más constante. Entonces, mira, voy al Wolfram. Veamos si estamos bien. Ya. Entonces Raíz de X. tengo Integral INT, raíz de X. SQRT es el comando para la raíz de X en Wolfram y de X. Ahí tenemos la integral de raíz de X. ¿Qué nos dice? X elevado a 3 medios por 2 tercios. El mismo resultado que llegamos aquí. Más una constante. Raíz de X es igual a 2x elevado a 3 medios partido 3. Lo mismo, ¿sí o no? Sí, Perfecto. ¿Cómo estamos, Alfonso? entiendo. ¿Estamos Sí, bien, cierto? entiendo. Ya. Ujú. Bien. ¿Qué pasa si, otro ejemplo, mira, ejemplo A, ejemplo B? ¿Qué pasa ahora si tengo una potencia, pero hay algo en el denominador? Sí. Voy a escribir integral de 1 partido por x elevado a 5 de x. Ese 1 partido por x elevado a 5 se puede escribir como una potencia para que esté arriba. Se puede subir multiplicando por x elevado a menos 5. Claro. X elevado a 1 menos por 5 x menos usando propiedades de potencia. Y ahora, ¿cuál es la integral de esta potencia? x elevado a 4 partido 4. Es x elevado a menos 5 y se le suma 1 dividido por ese mismo exponente, más una constante. ¿Cuánto es menos 5 más uno? Menos 4. Menos 4, ahí sí. Y dividido en Menos 4. menos 4. Si tú ordenas esta potencia, debería darnos menos
1 partido por 4x elevado a 4, más una constante. Me voy al Wolfram para comprobarlo. Es 1 dividido en paréntesis x elevado a 5. Cierro paréntesis. 5, cierro paréntesis. Y dx. Bueno, el dx no es necesario, pero igual lo escribo. Y ahí me sale. Integral de 1 partido por x elevado a 5 es menos 1 partido por 4 x a la cuarta más una constante. ¿Te fijas? ¿Cómo estamos, Alfonso? El último paso me costó. Ya Ya, sé que es x elevado a menos 4 partido menos 4, pero lo convertiste en menos 1 partido 4x a la cuarta. ya. Mira Ese aquí. paso no lo sé. X elevado a menos 4 partido por menos 4. Esto lo puedo separar en 1 partido por menos 4 por x elevado a menos 4. ¿Sí? Ese menos 1 partido por menos 4, bueno, el menos lo puedo dejar arriba o abajo, lo voy a dejar arriba. No hay ningún problema ahí. Y propiedades de potencias. Si eso lo quiero dejar con exponente positivo, se invierte y queda con el exponente positivo. Y ahí, Ah, multiplicación de potencias, 1 por 1 es ah, 1 y 4 por x a la. ya, entiendo. Ahí salió. ¿Sí? Propiedades de potencia. Bien, ¿cómo estamos? Eh, a ver, 1 partido menos 4, x menos. Claro, y para invertirlo se le pone el 1 partido x a la cuarta, multiplicado al lado y ahí queda. Ya entendí, ya entendí. Bien. Perfecto. Vamos a otro ejemplo. Pero ahora, con otras integrales. Vamos a ir a la integral número 2. Ahí ya vimos la integral de las potencias, que es un equivalente a la primera derivada que vemos, la derivada de las potencias. Entonces ahora mira, fíjate, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿Quién será la integral de e elevado a x? Elevado a x, E elevado a x más constante. constante. La Mm. integral de e elevado a x de x es entonces el mismo e elevado a x más una constante. Número 3. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 partido x. Entonces, ¿cuál es la integral de 1 partido por x? Mm, 1 partido por x. Devuélvete, mira Eh, si están relacionadas. Al derivar logaritmo natural de x, te da 1 partido por x. Si tú Ajá. integras 1 partido por x, te vas a devolver al que derivaste, que sería Logaritmo natural. exactamente integral de 1 partido por x de x es logaritmo natural de x más una constante. ¿Te fijas? Porque si yo tomo esta expresión y la derivo, la constante se me hace 0 y la derivada del logaritmo natural me da 1 partido por x. Ah, ya. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cuál nos falta? Mira, integral del Coseno. coseno, ¿cuál es? Seno de Seno, porque x. al derivar seno nos da coseno, perfecto, más una constante. Número 5. ¿Cuál es la integral del seno? Y te pido, Menos coseno. menos coseno, exactamente, más constante, porque la derivada del coseno es menos seno y con ese menos queda positivo entonces. Número Ujú. 6. La integral de la secante al cuadrado 1 de partido x. seno al cuadrado. Ya, cuidado, mira, si me devuelvo el formulario que teníamos anteriormente, yo tengo que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, ¿quién es la derivada de la secante al cuadrado? Tangente. Tangente de x. Entonces, la derivada del secante al cuadrado es tangente de. Tangente de x. ¿Te fijas? Si te aprendes las derivadas, estas integrales inmediatas van a ser más simples. Ahí estamos. ¿Te fijas? Ya. ¿Cómo Entiendo estamos? bien. Ya, y estas son las que te tienes que aprender de memoria.
la integral de las potencias, a ver, lo voy a escribir abajo. La integral de las potencias, vamos a copiarlo, luego te lo voy a dejar todo juntado. Déjame mover esto. La integral de las potencias, la integral de la exponencial, la integral de 1 partido por x, que es logaritmo natural de x, la integral de, ¿cuál más? La integral del seno, del coseno, la integral de la secante al cuadrado. Las otras integrales de otras funciones pueden ser encontradas o halladas con estas integrales que tenemos aquí, o usando ya lo que se llaman métodos de integración, que tú deberías estudiar 4 métodos de integración. Existe el de sustitución simple, después deberías ver el Reducción. de... ¿Perdón? Reducción. No. Sustitución simple es la primera. La segunda es por partes, que es famosa porque todos se la aprenden con una especie de poema de la vaquita. El de la vaquita le llaman el por partes. El tercer método es el método de fracciones parciales, que fracciones parciales deberíamos haber aprendido en álgebra 1. Y el último método que se ve habitualmente es el de sustitución trigonométrica, que para muchos es el más complicado. ¿Y A es ver, verdad o no? trigonometría. ¿Mm? ¿Y es verdad o no? Que depende de qué tanta habilidad hayamos desarrollado con las expresiones trigonométricas. Si nos manejamos bien con las expresiones trigonométricas, la sustitución trigonométrica no va a ser tan complicada. ¿Sí? Eso. Mm, Pero la sustitución trigonométrica, eh, alfa va con seno, Claro, tienes que coseno acordarte va del con... triángulo, de Es cómo se arma una razón trigonométrica. Sí, te tienes que acordar un del poquito. triángulo rectángulo, el triángulo de Pitágoras. Oh. Vamos entonces al primer método de integración, Sustitución. sustitución. Aquí empieza métodos de integración. Métodos de integración. Métodos de integración. Entonces, el primero es sustitución o sustitución simple o cambio de variable, también le llaman. Pero Sustitución. eso, ¿ese método de sustitución se puede aplicar para cualquiera o tiene su específico? Sí, hay ciertas integrales a las cuales tú puedes aplicar este método. No todas se pueden resolver por sustitución. Ah, ya, Entonces, ya. te voy a dar ejemplos. Mira, sustitución. Te voy a dar un primer ejemplo. Supongamos que tenemos la función, combinemos funciones, puedo ver, em, coseno. Coseno de 3x cuadrado de x. Mira, aquí combiné dos funciones, la función coseno con una función cuadrática, 3x cuadrado. Eso pareciera una composición de funciones, ¿ya? No podemos integrar de forma directa. A ver, le voy a agregar algo a esto. Déjame agregarle algo a esto. A ver, no, voy a borrarle ese 2 mejor. Ahí sí, que quede más simple. Entonces tengo integral del coseno de 3x de x. Tengo afuera una función coseno y adentro una función 3x. Es una composición de funciones. No es exactamente lo mismo que integral del coseno de x. No es lo mismo, porque si te fijas adentro aparece un 3. Entonces, tú lo primero que haces cuando ves la sustitución, tienes que fijarte en que si aparece alguna función la cual tú sepas integrar de forma simple, por ejemplo, potencia, exponencial, 1 partido por x, coseno, seno, secante. Esa es la más simple, una de las más simples. Y tú dices, ya, se parece a esta, a la coseno. ¿Qué es lo distinto? Adentro aparece x, adentro aparece 3x. Ahí es donde Ujú. nosotros podemos ver una primera miraba a quién podría ser nuestra sustitución. Entonces uno dice sea u, una nueva variable, igual a 3x, que es el que me está molestando. Si no estuviera ese 3, yo podría integrar con la fórmula de la integral del coseno. Ya. ¿Qué hacemos después? Aplicamos el diferencial.
¿Cómo se calculaba el diferencial? ¿Te acuerdas lo que te mostré o no? Más constante más C. Mira, te muestro de nuevo. El diferencial, te lo mostré aquí. Tenemos una igualdad. Calcular el diferencial de i va a ser de i igual a la derivada de esa expresión por multiplicado por su diferencial de su respectiva variable. Te lo muestro aquí prácticamente lo mismo, pero con otras letras. Si quiero calcular el diferencial de u, va a ser de u igual la derivada de 3x. ¿Cuánto es? El 3. 3 por el diferencial de x. Listo, ahí está el diferencial. Ahora, yo necesito encontrar quién es el de x y despejarlo aquí. Si yo despejo, esto es un número que está multiplicando. Puedo despejar el de x. Ese 3 está multiplicando y queda acá dividiendo. ¿Sí? Sí. Tengo la sustitución para el diferencial de x, s de x, lo puedo sustituir por esa expresión, y tengo la sustitución para el 3x, que es u. Entonces me voy a la integral, integral del coseno. ¿Quién es 3x ahora? Un tercio. Es Ah, u. Voy a escribir con azul. U. ¿Quién es de x? un De x tercio de es U. un tercio de u. Y ahí hice la sustitución. Un tercio de u. Ahí estoy. ¿Cómo estamos? Bien. Ahora, hay una propiedad lineal de las integrales muy parecida a la propiedad lineal, bueno, exactamente la misma, que la de las derivadas. Si yo tengo una constante, un número que está multiplicando dentro de una integral, la puedo sacar de la integral. Ya tengo coseno de u. Y si te fijas, esta expresión que está aquí, bueno, esta integral, tiene la misma forma que nosotros tenemos en el formulario. La única diferencia es que en vez de x es con u. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el resultado va a ser con u. ¿Te fijas? Entonces aquí, ¿cuál es la integral del coseno de u? Y esa integral es seno de u, Un tercio. Ah, más una constante. Claro, un tercio por seno de u. ¿Y quién era el u? Volvemos a la variable original. Un tercio seno de... ¿Quién es u? U es 3x. U es 3x. Y ahí nos queda un tercio seno de 3x más la constante. Mira, comprobémoslo. Vamos al Wolfram. Vamos al Wolfram. Ya. Coseno de 3x de x. Exactamente. Coseno, paréntesis, 3x, cierro paréntesis de x. Y ahí tenemos, mira, un tercio seno de 3x más constante. Entonces, lo que hace este método, este primer Un, método de integración, es poder reducir las integrales que tenemos a integrales un poco más simples o, en su defecto, integrales directas que salen del formulario. La única diferencia es que va a ser con una variable distinta, pero al final, cuando integremos, vamos a poder volver a la variable original. ¿Cómo estamos, Alfonso? un poco confuso. Un Un poco poco confuso. confuso, ¿cierto? Hay que hacer varios ejercicios para poder acostumbrarse a hacer esto. Ya, ya. Pero, a ver, te voy a explicar yo lo que entendí. Ya, dale, a Todo ver, parte vamos. con el ejercicio integral de coseno de 3x. Ese, yo, a ver, primero se deriva lo que está dentro del paréntesis, que es 3x. Eso lo voy a denominar u. Y eso sería 3x, que es su diferencial. Y bueno, como está multiplicando el 3 por x, lo puedo pasar dividiendo. Entonces sería un tercio de diferencial de u es igual a diferencial de x. Y ahí paso a reemplazarlo. Exactamente. El integral es coseno de u, que equivale a 3x, por un diferencial de u, que equivale a un tercio. De U. Un tercio de U. Y ese un tercio, como está adentro,
lo puedo sacar Como de la está integral, multiplicando, lo puedo sacar de la integral, sí. claro, y ahí me queda parecido al formulario de ahí arriba, que ahí es coseno de x más dx. Y ahí Exactamente. la derivada del coseno es seno de x más complementario. Y ahí queda un tercio seno de u que vale a 3x más complementario. Más constante. Ya, más constante. Constante. Mira, Ya escribe entendí. tú ahora, es exactamente el mismo procedimiento. Este es el ejemplo A. Vamos a hacer el ejemplo B. Mira, el mismo procedimiento, pero hazlo con otro número, mira. Coseno de 6x de x. Mira, es exactamente el mismo procedimiento. Dale. Coseno de 6. Bien. Entonces, vamos a revisar el primero. Hiciste la sustitución. U igual 6x. Bien. Eso está bien. Y calculaste el diferencial. Sería un sexto de U6. Claro, eso está bien. Ahí te daría 6x y aquí te faltó el dx. Ah, no, todavía no lo Ah, calcula. Lo hiciste, hiciste acá y después pasaste de... Ya, perfecto. Se usa una D minúscula, ¿ya? Habitualmente se usa una D minúscula. Y luego reemplazaste. Entonces te queda coseno de 6x, pero 6x pasa a ser U por un sexto de U. Sí, ahí te faltó escribir eso. Y sería coseno de U, se ve tanto de color. Coseno de U por, reemplazaste un sexto de U. ¿Sí o no? Yo debería haber escrito ahí. Y cuando hacemos la sustitución, tú sustituyes. Lo que está dentro es 6x y ahora pasa a llamarse U. En vez del diferencial de x, tú reemplazas por un sexto de U. Y ahí sería un sexto de U. ¿Sí? Bien. ok. Después sacaste el un sexto, eso está bien, lo sacaste. Y aquí te debería haber quedado coseno de U. Fijado, ¿no? Entonces ahí debería haber quedado. Y un sexto lo sacamos porque está multiplicando, es un número integral del Ese coseno un de sexto U. que está coseno de u, ¿ya? Bien. Y Y ese coseno de u equivale a 6x y ahí termina. aquí todavía no integramos. Ahora hay que integrar. ¿Cuál es la integral del coseno de U de U? Y ahí tienes que fijarte en el formulario de las integrales. Ese coseno es la misma fórmula. ¿Cuál es la integral del coseno de x? Es seno de x más la Seno constante. de x. Pero ahora es con U. Coseno de U va a ser seno de U más la constante. Es lo Oh. mismo. Entonces, eso fue lo que te faltó ahí. Después Va viene a ser seno integral. de 6x. Seno de 6. Claro, seno de U te queda aquí primero, y después volvemos a la variable original. Sería un sexto seno de 6x, exactamente, más constante. Me faltó ese último paso. Ya. Falta ese último paso ahí. Bien. ¿Qué pasó con el segundo? Veamos. Ya, el segundo lo mismo, pero el mismo problema. El último Ya. paso. El segundo dijiste U igual a x cuadrado. Bien. Exacto. Calculas el du, que es con minúsculas, eso sí. Du va a ser 2x y ahí te faltó por dx. Ah, Bien. ¿ya? Y ahora mira, en vez de pasar solamente el 2 pasas el 2x. Entonces aquí te quedaría 1 partido por 2x. Ah, vale. ¿Sí? Entonces reemplazas. En vez de el x cuadrado, reemplazas por u. Entonces aquí era u, mira. Aquí era u. Y aquí era Sí. 1 partido por 2x de u. ¿Sí? Mm. Ya, y mira lo que pasa. Tienes 2x multiplicando arriba y tienes 2x dividiendo. ¿Qué pasa con esos dos? Se cancela. Se simplifica. Entonces, ¿qué te queda? Siguiente paso. Coseno de Eso u ya no al está. cuadrado. Eso ya no está. Y aquí debería haber una u.
Y eso todavía no va. Y aquí te falta el du. Y ahí tienes integral del coseno de u de u. Y ahora recién vamos a integrar. Entonces, ¿cuál es la integral del coseno? Sería integral de seno. Es seno. Ya, Integral de esto no seno va. que es Cuando ya x integramos, cuadrado. ya nos escribe el símbolo y eso ya lo habíamos simplificado. Entonces, el resultado es seno de la variable que aparece aquí, seno 2x. de u, seno de u, más constante. Y ahora volvemos a la variable original. ¿Quién era u? U es x cuadrado. Y cuadrado. Y ahí encontramos la integral. ¿Te fijas? Entonces lo que me conviene más es reemplazarlo simplemente en u. No Es, no es no lo que integral. conviene, así es el procedimiento. El procedimiento es así. Entonces, mira, hagamos un último, Ya, a ver un tercero. un tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Integral, vamos a escribir aquí 2x más 3x cuadrado coseno de x al cubo más x cuadrado de x. Mira, es integral. También se resuelve por sustitución. ¿Cuál va a ser la sustitución? Siempre nos vamos a fijar en que vamos a tomar una expresión que esté y la vamos a derivar. Ojalá que esa derivada aparezca también en esta parte del integrando, porque ahí vamos a saber que se tiene que resolver por sustitución. Entonces, mira, hacemos la sustitución. ¿U igual a cuánto? ¿Quién? Mira, me doy cuenta lo mismo. X al cubo derivado es 3x al cuadrado. Y Exactamente. x al cuadrado es lo mismo. Derivado es 2x. Sí, entonces la sustitución tiene que ser esta. X al Ah, cubo más x más x cuadrado. cuadrado. Ahora calculamos el diferencial. Va a ser de u igual a la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado más 2x. Más la derivada de x cuadrado, que es 2x, y esto va A por dx. por dx. Ese no se tiene que olvidar. Bien. Despejo, ¿puedo despejar el dx? Sí, lo puedo despejar o puedo reemplazarlo a sí mismo. Mira, lo vamos a escribir así. 1 partido por 3x cuadrado más Más 2x 2x por du por es igual a du dx. es igual a dx. Ya, perfecto. Y aquí tengo las sustituciones. Entonces, mira, tengo, entonces, es igual. Integral. Esa expresión queda tal como está. Es 2x más 3x cuadrado. Perfecto. Después viene coseno. Pero lo que está dentro de coseno, hicimos la sustitución. ¿Cuánto es? Que es u. Perfecto. Y en vez del dx, vamos a escribir, Partido uno partido todo eso. claro, sería du partido por toda esa cosa. Partido por 3x cuadrado más 2x. Más 2x. Entonces, ahí. ¿Quién con quién se va? ¿A quién podemos simplificar? Es lo que está dividiendo abajo del du y lo que está a la izquierda. Exactamente. Entonces, eso lo simplificamos. En este paso queda simplificado, perfecto. En el siguiente paso nos va a quedar integral del Coseno de u coseno de u por du. de u, perfecto. ¿Y esa integral cuál es? Ahora lo reemplazamos. U equivale a x cubo más x cuadrado. Todavía no integramos, porque aparece el símbolo todavía. Entonces, Entonces, seno de u. exactamente, seno, ahora integramos, mira, seno de u más la constante. Ahí integramos, ya no aparece el símbolo de integral. Y ahora volvemos a la variable original. ¿Quién era u? Seno de u es igual a x cubo más x cuadrado más c. Más la constante. Y ahí estamos listos, ahí integramos. ¿Cómo estamos? Piola. Sí, este lo entendí más. Bueno, Sí. bien. Vamos con otro ejemplo.
O otro que no sea de sustitución, otro de, Otro a ver, método. otro método, Ya, otro camino. Son cuatro vamos a otro caminos. método, mira. Hay que hacer muchos ejercicios de sustitución simple para entender bien el procedimiento. Mínimo debería hacer unos 20, 30, unos 40 ejercicios para entender bien la sustitución y para identificar bien cómo se ven los ejercicios de sustitución simple. Entonces, ¿Y ya vamos a... tenéis guías de eso? ¿O tenéis un video que Si tengo explique eso? guías, si tengo guías, yo te los puedo enviar. Te podría enviar hasta un libro y ahí tú puedes sacar este ejercicio. Vamos al otro método que se llama método integración por partes. Integración por partes. El canto de la vaquita. O más conocido como el de la vaquita, exactamente. ¿Por qué vaquita? Te enseñan una vez la vaquita, nunca más se te olvida la vaquita. ¿Cuál es la fórmula general? Es integral y este es el recital, mira. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Un día vi una cara. ¿Cómo? Un día vi No, una no. vaca. A ver, Un ¿cómo? día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Ya, ¿Ya? ya, ese es el recital. Y ahí me acuerdo Un cómo va. día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Te fijas que cada palabra tiene la letra que corresponde aquí? Y el orden. Sí, La primera es la con integral. imaginación. Imaginación. Es muy antiguo ese dicho de la vaquita. Ya. ¿Qué pasa con la vaca? Por ejemplo, nosotros podremos tener integrales las cuales no se pueden resolver por sustitución simple como lo vimos anteriormente. Entonces surge este otro método. Veamos un ejemplo. Ejemplo va a ser, ¿cuál es el ejemplo más simple? Veamos un ejemplo que es uno de los más simples, mira. La integral del logaritmo natural de x. Uno partido de X. Esa es la derivada. La Ya. derivada del logaritmo natural de x es uno partido por x. Y eso es muy común, que nos empezamos a confundir, sobre todo la del coseno y el seno, la derivada, la integral, ahí nos confundimos con los signos. Por eso hay que practicar y hacer varios ejercicios. Ya, mira, esta integral no se puede hacer de forma directa con sustitución o con el único método que tenemos hasta el momento, sustitución. Entonces, por eso existe esta expresión. Entonces, yo te voy a mostrar que esta expresión que está aquí la podemos resolver mediante este método. Uno tiene que identificar en el método de por partes una parte u y una parte con diferencial. Entonces, mira, esta expresión que está aquí, a esta integral, yo la puedo escribir de la siguiente forma. Integral del logaritmo natural de x por el número uno de u. Porque el uno siempre está metido en todas partes, pero no se nota cuando está multiplicando, ¿cierto? Ya. A esta ¿Cuál es el parte, U? exactamente, a esta parte de aquí le voy a llamar u, y a esta parte de acá le voy a llamar, De U, perdón, aquí me equivoqué, este es de X. ¿Cuánto dx, vale sí. de X? Y este va a ser db, toda esa parte. Porque tengo que elegir entre esos dos. Tengo que encontrar un du, un u, y tengo que darme un db. Entonces, aquí la integral ya tiene esa forma. Integral de u por db. ¿Te fijas? Tienes el u, logaritmo natural de x. Tienes el db, 1 de x. Bien. Voy a hacer esa expresión y tengo que hacer el siguiente procedimiento. Yo ahora me estoy dando u es logaritmo natural de x. Bien. Y el db es 1 de x. Entonces, a esta expresión le voy a calcular el diferencial y a esta expresión la voy a integrar. Entonces, ¿cuál es el diferencial de u? ¿Cómo se calcula el diferencial?
Despejando el de X, ese que está multiplicando pasa dividiendo. Pero Un primero hay que calcular el partido, diferencial, po. Aquí se deriva. Derivada del logaritmo natural de x, ahora sí, un, uno partido por partido, x uno partido X, por de dx. X. Ahí nomás queda. Ahí Ya, no más que. ahí nomás queda. El diferencial de b, si me quiero devolver, b. El diferencial de uno de x, si me quiero devolver, x. Porque mira, el diferencial de b es de b. El diferencial de x es, la derivada de x es uno por el diferencial de x. Ahí está. Y ahí está calculado todo. Aquí calculamos el diferencial y aquí me devuelvo. ¿Quién al calcular el diferencial me da de b y me da de x? B igual a x. Eso fue lo que hicimos. Y ahora viene, mira, una vez que ya tienes esa parte escrita, volvemos a la integral y sería, esta parte de aquí viene a ser esta parte de la fórmula de la vaca. El desarrollo que viene es u por b. ¿Quién es u? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de x. ¿Quién es b? B es uno. ¿No? X. X, aquí lo encontramos, mira. Lo voy a escribir acá atrás. X, bien. Menos integral, ¿quién es b? Es X, X. ¿Y quién es el de u? uno partido X. 1 partido por x de x. ¿A qué puedo simplificar? X con x. Y ahí Y me al lado queda. izquierdo, X por logaritmo natural de X. ¿Se pueden eliminar esa X? Esos dos a la izquierda. No, no puede. Eso queda así nomás. Ya. X logaritmo natural de x menos integral de 1 de x. 1 por dx. ¿Cuál es la integral de la constante? Esa no te la mostré La en el formulario. constante, eso Sí. es uno. ¿Qué función al derivarlo me da 1? ¿Qué función que dependa de x al derivarlo me da 1? Y esa función es x, porque si lo derivo me da 1. Como es una integral indefinida, aquí aparece una constante. Y este es entonces un ejemplo del método de integración por partes con el ejemplo la integral del logaritmo natural de x. Nos dio esa expresión. Es más enredado, pero tiene su proceder, tiene su procedimiento. Siempre que uno logre identificar una integración por partes, se usa el mismo procedimiento. ¿Cómo estamos, Alfonso? Integral de uno de X. Por lo tanto, integral del logaritmo natural de X es igual a X por logaritmo natural de X menos X más complementario. Bueno, S menos X, ¿qué equivale? ¿De dónde salió? S menos x salió de acá, mira. S menos es aquí. Y la integral Ah, de 1 de x es es X. x, porque al derivar x me da 1. Por eso. Y ese me faltó escribir en el formulario. La integral, Entonces, esa fue la antiderivada, entonces, claro. O anterior. sea, integral o antiderivada, sí. La fórmula 7. La integral de las constantes siempre es la misma constante por x. Vamos a llamarle con otra letra mejor. Número 7. La integral de la constante k es la misma constante k por la variable de integración más la constante que aparece siempre. Esa es la integral de las constantes. Y esa fue la que usamos aquí al final. Bien. ¿Cómo estamos, Alfonso? ¿Qué te pareció el ejemplo? Ese es el método de la vaquita. A ver, otro Ese es, ejemplo de la vaquita. ese es el método de la vaquita. Veamos otro ejemplo, mira. Yo hago el recital, yo hago el recital. Ya. X elevado a Un X. día vi, un día vi una vaquita sin cola vestida de uniforme. Exactamente. Un día, Un D, día vi vi, V, una vaquita, una vaca V, con cola menos integral, eh, vestida sin uniforme. V, y ahí me perdí. Sin vestida uniforme. de uniforme. Ah, de uniforme, vestida de Vestida de uniforme. Hay uniforme. hasta memes de esa vaquita. De una vaca vestida de uniforme, sin cola.
Ya, Ya, aquí tenemos otro ejemplo, mira. Esta integral no se puede resolver por el método de sustitución que vimos anteriormente. Entonces existe este método de la vaquita. Uno tiene que elegir bien quién va a ser el u y quién va a ser el db. Habitualmente el u lo elegimos de tal forma que cuando lo derivemos desaparece. Entonces, si yo derivo el x, desaparece porque se me hace 1. Ese va a ser nuestro sí. u. Y Y el ese resto, exponencial de x es exponencial de x, esa es su propia derivada. el resto va a ser el db. Tanto la función e elevado a x con el de x. Entonces, escribo la igualdad. Tengo u es x y db es e elevado a x de x. Calculo el diferencial. ¿Cuál es el diferencial de u? De u. ¿Cuál es el diferencial de x? De x. Lo derivo y lo multiplico por x. Por x, perdón. Integro. B. Integro. E elevado a x. ¿Sí? Sí, Ya. Reemplazamos. Entonces tengo esta parte que está aquí, es la que tenemos acá en la integral. Ahora vamos a resolver con esta parte que está aquí. El resultado va a ser u por b. ¿Quién es u? x. X. Entonces primero va Ya. x. Por el X b. ¿Quién por es v. b? Ah, b es exponencial de x. Exactamente. Después viene sin cola, vestida. Viene la Menos b. integral v. La v que equivale a exponencial de x por Por el du. de u Du que en este caso es de x. de x. Perfecto. Entonces, de Y nuevo, ahora, ahora que esa integral está dentro, la derivo, la integro esa para que se eliminen. ahora aplicamos la integral a esta que nos quedó aquí. La idea de la Mm. integración por partes es que se nos reduzca esta integral, que era un poco compleja, a una integral que ojalá sea directa del formulario. ¿Cuál es la integral de la exponencial? Exponencial de x. La misma, pues mira, La exactamente. misma. Mira, La tengo. misma, la misma. La integral de la exponencial es e elevado a x. Entonces Ujú. volvemos y tengo, sería menos e elevado a Exponencial x. de x por dx. No, sin el de x. Cuando integramos se elimina el símbolo y se elimina el diferencial. Ah, ¿Quién ya. falta? Falta alguien muy importante que siempre lo olvidamos. El complementario, más complementario. La constante. Ah, más constante. Más ¿Por qué le constante. digo complementario? No me acuerdo. No Ya. sé, por la C, no sé por qué será. Bien, ese es un segundo ejemplo. Y ahí termina. Y ahí terminamos. Bien, Ah, no Alfonso, es tonto. no está tan complicado. Te voy a enviar este PDF para que lo revises y ¿Ya? voy a cortar la grabación ahora para que no quede tan largo.